La idea es transformar la educación para transformar a la humanidad. El pueblo egipcio, con cultura muy desarrollada para la época, desde el principio del Imperio Antiguo, tuvo al dios Ra como una de las tantas deidades que veneraban hasta que en 2400 a.C. Ra empezara a convertirse en el dios preferido de los faraones y ellos en sus hijos o reencarnación. Todo cambiaría a más durante el periodo del faraón Akenatón. Este suprimió el culto del dios Ra y de todos los demás dioses y creó un solo dios, Atón, el dios Sol, que duró hasta su muerte. Luego, el poder de los sacerdotes restauró en Egipto el culto a Ra y a los otros dioses, dándole a Ra el don de dios del cielo, dios Sol, dios del origen de la vida y dios responsable del ciclo de vida, muerte y resurrección. Pero ese monoteísmo duró poco tiempo. Un dios, al parecer maravilloso para todos, no lo fue. La falta de organización de las escasas religiones de la época era no apta para la aparición de un solo dios. Un solo dios no significaba nada para nadie, hasta que años más tarde el pueblo hebreo, mediante Yahvé, mostrara al mundo un solo dios. Los demás pueblos los vieron en ese entonces como gente rara con un dios que los tenía migrando por desiertos, mares o montañas, evitando ser esclavizados. Pero para el pueblo hebreo fue este el momento oportuno, el que sirvió como caldo de cultivo para dar a luz a la primera religión monoteísta. Después vendrían todas en serie. La idea estaba sembrada. Yahvé, un solo Dios, con poderes de crear la vida y ser responsable del ciclo vida, muerte y resurrección, igual que Ra, un Dios que se comunica con un pueblo a través de mensajeros que adquieren gran poder al imponer lo transmitido a ellos por Yahvé. Yahvé, un Dios que pronto el resto de pueblos copiaría dándole un nombre diferente para crear miles de un solo Dios diferente, según los emisarios y religión de cada nación. Un dios para cada religión que lleva a sus fieles a afilar sus espadas para conseguir adeptos. Un dios acompañado de proxenetas que se enriquecen con su homilía y desprestigian al dios del otro. ¿Por qué? Ahora se trata de negocios. Hay literalmente oro de por medio para la salvación. Volvamos al inicio, al principio del monoteísmo. Nace en Egipto con el dios Atón y desaparece tan pronto como muere su creador, el faraón Akenatón. De manera curiosa, vuelve a reaparecer un solo Dios 100 años después en boca de un líder hebreo. Moisés, un líder carismático y guerrero táctico de un grupo de judíos errantes hartos de huir de los egipcios y demás poderes cercanos, infunde a sus seguidores mediante los mandamientos de Yahvé el espíritu incansable de buscadores de su tierra prometida. Tierra esta, creada por talentos cantores que narran sus peripecias de boca en boca durante generaciones y que siglos después, cuando el inicio del papiro impreso, talentos escribanos redactan bajo el manto de ese su Dios Yahvé. Su Dios, Yahvé, en ese tiempo era un misterio. Nadie podía pronunciar su nombre en público. Era castigado. No se le consintió al pueblo judío proferir su nombre ni cuando estuvo exilado, ni cuando esclavo, ni en sus peripecias por Babilonia. Solo podían articular Yahvé los sacerdotes en privado. De ahí que se desconozca el origen de sus consonantes hebreas que forman el curioso tetragramaton, I, Iot, H, E, V, Vav, H, E, cuyo significado es: yo existo por mí mismo, soy el que existe por sí mismo, logotipo de la primera religión monoteísta del mundo. La religión judía con sus escritos llamados hoy la Torá, que recogen el recorrido y los incidentes del pueblo judío con Yahvé, textos estos que contienen su ley, su fundamento, su patrimonio y su identidad como pueblo de Israel. Textos sagrados de la Torá que más tarde, en río revuelto, junto con otros manuscritos hebreos, serían pescados y tomados como propios por la Biblia y el Corán para convertirlos transformados en símbolos diferentes de las dos nuevas religiones monoteístas que hacen su aparición en la tierra. Así nacen las escrituras sagradas, mediante cambios exhaustivos que favorecen intereses, y ya está. De ahí provienen modificados los libros eternos, los de la revelación y enseñanza divina que manejan judíos, cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos y musulmanes, entre tantos otros, todos modificados. Ironía de la vida. Un solo Dios se convierte en uno diferente con mandamiento, poder y oferta de salvación diferentes. Yahvé perdura en la religión judía con la Torá.
En el siglo I, la religión católica ortodoxa crea el nombre de Dios con el dogma de fe, Padre y Espíritu Santo, dos en uno. En el siglo IV después de Cristo se crea la religión católica romana que saca de Roma a los católicos ortodoxos, mantiene el nombre de Dios pero cambia el dogma de fe con el nuevo concepto tres en uno. Y solo en el siglo VI es cuando Mahoma con su dios Alá y añadidos modificados extraídos de los libros hebreos los integra en el Corán. Tras 676.000 años de estar habitada por millones de humanos con miles de dioses en la tierra, hace menos de 6.000 años aparece Yahvé para proteger al pueblo hebreo y para ayudarle a sobrevivir en su lucha contra los demás pueblos. Un Yahvé puro temor, con voluntad para unir a su pueblo elegido y con poder para no favorecer a los otros pueblos y castigarlos o destruirlos con plagas y milagros. El mundo de su alrededor, que adora a dioses con imágenes, piensa que adorar a Yahvé sin imagen es de locos. El pueblo judío, en medio de sus desventuras, acepta a Yahvé, porque él, en el intercambio de mensajes con sus profetas, moldea el emblema de la esperanza con la venida del Mesías. Un día vendré a redimiros. El concepto del monoteísmo lo modificaría la nueva Iglesia Católica Ortodoxa miles de años después con la llegada de Jesús. Tiempo este en el que el Imperio Romano tenía el poder, cuando sus soldados mantenían el orden en Belén, Jerusalén y el resto del territorio israelí. Época nada recomendable para que un judío quisiese ser un líder como lo fue Jesús. Predica y promueve cambios que le traen seguidores que el imperio ve con ojos de activista. Dicen que atenta contra el imperio, le juzgan y crucifican con cooperación de Pilatos, con su lavada de manos. El cargo, sedición. Atentado político contra el emperador por llamarse rey de los judíos. Sentencia cumplida. Año 0. Nace Jesús. Su vida pública da opción a los romanos para que en el año 33 sea crucificado. Bajo el poder romano y el consentimiento de sus dirigentes judíos, el pueblo está confundido. Tiene miedo de amparar a Jesús como el Mesías y no lo acoge como su Mesías. Siguen esperando a que llegue. Ciertos grupos, en la clandestinidad, aceptan la llegada de Jesús como el Mesías y uno, el ortodoxo en especial, reunifica los escritos judíos, añade los Nuevos Testamentos y manda construir, cuando el emperador romano Constantino, ortodoxo convertido en católico romano en su lecho de muerte, en el 330 después de Cristo, en Belén, sobre la gruta donde se presume nació Jesús, la primera basílica católica ortodoxa que más adelante sufriría divisiones y añadidos por presión de otras religiones. Hoy, en su interior, el recinto está dividido en tres partes. La zona donde está la estrella plateada de 14 puntas pertenece a la Iglesia Católica Ortodoxa griega. El recinto de su derecha pertenece a la Iglesia Católica Romana y el poder de la Iglesia Católica Ortodoxa rusa, con su representante la Iglesia Ortodoxa de Armenia, consigue en 1775 recibir su parte. Tratado este, que aprobó hasta el número de lámparas que podía encender cada religión, quedándose la católica romana con 21 de las 48 lámparas. ¿Por qué esta parte de la historia? Porque para dar la bienvenida a los niños partícipes de la evolución con el progreso del talento, la creatividad, la memoria y la inteligencia, nosotros como adultos debemos entender que no sabemos nada, ni siquiera somos capaces de deducir que ni con temor en nuestra niñez eruditos no somos, y que además estamos bien lejos de enseñar la historia sin tergiversarla.